Faltan algunos, ¿verdad? Todavía. Bueno, la clase pasada nos habíamos quedado en que íbamos a ver la parte teórica de los modelos, porque ya habíamos visto la parte práctica. Les enseñé ahora sí a detalle el Excel, les di algunos tips o trucos, como quieran llamarlo. Y bueno, la idea es que ustedes ya empezaran a ver el modelo de manera práctica. Sin embargo, también es importante entender el modelo de manera teórica. Ajá. ¿Alguno de ustedes ya empezó a resolver las demostraciones y tiene idea de varias maneras de resolución? Ya. Perfecto. Qué bueno. Lo importante de estas demostraciones en el campo, por ejemplo, si ustedes van al campo laboral, si ustedes van a algún congreso, no de estudiantes, sino de actuarios que ya ejercen, se van a dar cuenta que la mayoría de los actuarios, bueno, ya pasaron por esto obviamente y entienden las demostraciones. Sin embargo, no se enfocan, por ejemplo, a lo mejor como un estudiante que diría, bueno, es que la suma desde I igual a J es, si saben, no se enfoca tanto en esa parte técnica, sino que entiende el trasfondo de la ecuación. Él puede decir, cierto término significa que el riesgo va a disminuir, ¿sí? Y esa es mi idea al explicarles la parte teórica. Yo quiero que lo entiendan así, ¿va? Vamos a manejar la misma dinámica de la otra clase cuando vimos las clases teóricas. Les voy a compartir mi pantalla y yo voy a ir desarrollando algunas ecuaciones, ¿vale? Listo, ahí pueden ver mi pantalla. No, pero Ya. claro. Sí, ya. Sí. Perfecto. Pues bueno, ahorita ya que vieron el modelo colectivo, ya que lo entienden, nos vamos a enfocar en cuatro momentos, o funciones que son generadas por momentos, que es la esperanza, el segundo momento, la varianza y la misma generación de la misma función generadora de momentos. Luis Rincón propone una solución, por ejemplo, para la esperanza de ese. ¿Alguien de ustedes buscó algún otro libro de Luis Rincón? Luis Rincón tiene como 3 libros de teoría del riesgo y en cada uno propone una solución. El más general es este. Si vemos esta solución de esperanza, lo que él hace es iniciar de lleno con la condición, lo cual, bueno, a gusto de varios actuarios y algunos matemáticos, dicen que Luis Rincón pues se salta muchos pasos y yo comparto esa opinión. Para mí probabilísticamente es incorrecto empezar desde aquí, así como inicia Luis Rincón. Empezar con la suma de la esperanza de la variable condicional es como, oye, a ver, aguanta, ¿de dónde condicionas? ¿De dónde sacaste la variable? ¿Qué hiciste? ¿Sí? Entonces, a pesar de que pueden tomar estos 3 o 4 rengloncitos de desarrollo para llegar al resultado, me gustaría que lo desarrollaran más, ¿vale? Si nosotros vemos los resultados, por ejemplo, una manera que se puede desarrollar es como yo lo hice aquí. ¿Pueden ver estos cálculos que estoy subrayando? Sí. Perfecto. Bueno, pues una manera es justamente esta que está aquí. Yo inicio con la esperanza de S, eso es lo que quiero obtener,
y simplemente sustituyo la S, por teoría, a mí me habían dicho que era la suma desde J igual a 1 hasta N. N es una variable aleatoria, eso es muy importante. Ajá. De los montos de siniestros, de todos. Eso es lo que yo quiero resolver. Antes de condicionar, si yo desarrollo esa suma, ajá, pues me quedaría, empiezo con Y1 más Y2 más Y3 y así sucesivamente hasta llegar a YN. Esa YN nosotros no la sabemos. Cuando a mí me ponen una N minúscula, técnicamente sí sé hasta dónde va a llegar mi suma. Cuando a mí me ponen una N mayúscula es porque no tengo idea hasta dónde va a llegar la N. Ajá. Al ser esto, yo sigo respetando la N, dado que las Y son variables aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas. Ajá. ¿Qué podría aplicar en el siguiente paso? Si las Y son idénticas, ajá, y yo sé que voy a llegar hasta n veces, pero no conozco esas n veces, es porque yo voy a sumar n veces la y, pero la y la tengo que seguir respetando como una variable. Si yo no tuviera que respetar esa variable, simplemente escribo la esperanza de n veces la y por axiomas de la esperanza yo puedo sacar la n de la esperanza y me queda n veces la esperanza de y. Punto. Esto significa que yo voy a sacar un promedio general y lo voy a multiplicar n veces. Y eso es incorrecto. Ajá. ¿Por qué? Porque yo no sé cuál es la n hasta donde estoy corriendo la operación. Por eso entonces las dejo juntas. Dado que n y y son variables independientes, pues simplemente puedo quedarme con este resultado. Separarlas. Y listo, ¿no? Esta a mí se me hace la manera más fácil y más concreta de obtener este resultado. Ajá. Sin embargo, Luis Rincón maneja algo a veces un poco más escandaloso, pero tampoco tiene mayor ciencia. Realmente el trasfondo es el mismo. Otra manera, esta fue la manera 1 de obtenerla. Otra manera de obtener esto es la esperanza de S. Yo vuelvo a sustituir la S porque sé que lo que yo quiero es la esperanza de una suma desde 1 hasta n como variable aleatoria de YJ. Yo sé que si yo quiero esta suma, ajá, yo la tengo que, y corre hasta una n, hasta esta n, que es una variable aleatoria, yo tengo que condicionarla. Así que el siguiente paso es decir, ok, yo quiero esta suma hasta n de YJ, pero entonces debo condicionarla a que ocurra ese n suceso. Ajá. Así que aquí empiezo a condicionar. El siguiente paso es, ustedes saben que por teoría de Bayes, cuando yo condiciono algo, necesito condicionar sobre esa variable aleatoria, tomar ese resultado, multiplicado obviamente por la probabilidad de que ocurra el suceso al que yo estoy condicionando. Yo no puedo, por ejemplo, decir, vamos a suponer que tiro dados y cada uno de los dados vamos a suponer que no son independientes. O sea, el hecho de que en el primer dado a mí me salga el 1 significa que en el siguiente no me puede salir el 1. Cosas así. Yo no puedo tirar el enésimo dado si yo no multiplico la probabilidad de que ya no salga la cara que yo no necesito. ¿Sí me entienden? Es un evento condicionado de esa manera. Entonces, el siguiente paso es, bueno, tener exactamente lo mismo. Ajá. Que es mi condición. Pero ahora multiplicada por la probabilidad de que eso ocurra, de que esa condición ocurra. Ahora, si yo estoy multiplicando porque esta condición ocurra, ajá, dado que es una función discreta y yo estoy acumulando el número de eventos,
pues entonces tengo que sumar ahora sobre este. ¿Sí? Esta suma va sobre esta. Se repite n veces. Pero sobre esta, yo tengo que sumar también. ¿Sí? Y esa no tiene jotas, esa simplemente es n. Desde n igual a, respeto este mismo 1, desde donde va a ir, realmente si tengo 0 o 1 va a ser exactamente el mismo resultado, porque el 0 se va a quedar como, al multiplicarlo se va a quedar como un 0 y no va a afectar. Pero respeto el mismo orden que lleva esta suma y empiezo a correr desde 1 hasta infinito. Ajá. Hasta infinito, en teoría, porque este infinito tiende a n, ¿sí? Hasta el número máximo de n. Ajá. Y entonces ahí ya yo saco estas dos sumas de Luis Rincón. Y simplemente lo que hago entonces es, bueno, lo siguiente que es un paso importante antes de llegar a los resultados es, cuando yo condiciono, a ver, alguien dígame qué ocurre cuando yo condiciono esta variable, porque esta es la variable principal, la y. ¿Qué ocurre cuando yo condiciono? ¿No? ¿Nadie? Fijas la n, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué? Porque esta n si yo ya estoy multiplicando por la probabilidad de que exista n suceso, o n sucesos, entonces esta n que antes era una variable aleatoria, ahora ya no es desconocida, porque ya la conozco aquí con esta probabilidad, ¿sí? Entonces, reescribo exactamente lo mismo que tenía, solamente que ya va desde J1 hasta n, porque va a ir hasta n con esta probabilidad. Este paso es muy importante. En un examen si no lo ponen, algo así, pues simplemente estaría mal, porque eso significa que no entienden la parte de la condicional. ¿Sí? Cuando yo tengo esto, mi siguiente paso es, dado que esta ya no es una variable aleatoria, al final mi esperanza sigue siendo sobre esta. Así que esto se convierte en mi esperanza de y. ¿Sí? De la probabilidad de n igual a n multiplicada. Cuando yo obtengo, o cuando todo esto yo lo hago la esperanza de y, la diferencia es que yo tengo una yjésima, no solamente una sola y. Así que, ¿cuántas veces voy a sumar esta y? Antes, N veces, ¿no, profe? efectivamente, antes yo había sumado n veces, pero n variable aleatoria, n mayúscula, por eso se queda así, ¿sí? Ahorita ya yo la conozco, entonces ya yo no la puedo dejar como una variable aleatoria, así que yo la sumé n veces. Así que multiplico mi esperanza, esta, que se convierte en esta, ¿sí? Por n veces, y simplemente este es este, ¿sí? Y bueno, pues esta suma es esta suma. El siguiente paso, yo hago un pequeño acomodo y simplemente saco de la esperanza la y, porque esa no me sirve. Sigo con mi suma desde n igual a 1 hasta infinito de n por la probabilidad de que n sea igual a n. Y esta, por fórmula, la fórmula de la esperanza. Entonces reescribo la esperanza de y esta, pues es la fórmula de la variable aleatoria que estamos teniendo aquí, que es la n por la esperanza de n. Y nuevamente me queda el resultado, pero lo que yo estuve haciendo en este proceso es condicionar. ¿Sí? ¿Entendieron este proceso de condición? Sí. Sí, más o menos. Perfecto. Dado que este tipo de fórmulas de condición a veces no se entiende a la primera o no es tan fácil entender, por ejemplo, en este paso, porque simplemente lo único que hice es reescribir y solamente pasar esta n grande a esta n chiquita, cosas de ese tipo.
Puede ser que en el examen les ponga a obtener este momento, el primer momento de ese, por ejemplo, que es la esperanza. O puede ser que yo les reescriba ya esto, tal cual en el examen, todo esto. Y solamente les pida, explícame qué ocurre del paso A al paso B. Y luego explícame qué ocurre del paso B al paso C. En palabras. Es muy sencillo. Tal cual lo dijo su compañero, por ejemplo, de aquí a acá, me podrían poner, lo que pasa es que la n, al condicionarla, ya yo la conozco. Por lo tanto, la n ya no es variable aleatoria, es constante. Y se cambia a una n minúscula. Con eso es suficiente. Sí, pero cuando uno no entiende las cosas, va a echar muchísimo choro de la suma y que esto y que el otro. Ahí es muy evidente cuando alguien no entiende. Entonces, este tipo de demostraciones, a mí me gustaría que las entiendan a fondo y que entiendan lo que significa cada paso, no solamente la ecuación, no solamente el álgebra, porque esto ya es pura álgebra. Ajá. Entiendan el trasfondo de la demostración. Entonces, esta es otra parte de demostrarla. ¿Y de qué otra manera se les ocurre poder demostrarla? Si ustedes empezaran al revés, ajá, y mejor obtuviesen la función generadora de momentos, ¿cómo obtendrían la función generadora de momentos de S? Por fórmula, ¿cuál es la fórmula de una función generadora de momentos? La esperanza de E a la T multiplicado por la variable aleatoria. ¿Sí? Que es Sí. esa que nos muestra el señor Luis Rincón. Es esta, la última. ¿Sí? A mí me dice que es la función generadora de momentos de n, y en lugar de adentro llevar una s, se dan cuenta que lleva otra variable aleatoria que es el logaritmo natural de la función generadora de momentos, pero ahora de y. Suena bastante natural que la función generadora de momentos de s esté dependiendo pues de las dos variables que es su esperanza, la s y la t. Si ustedes empiezan al revés, se ahorran todo este choro, ajá, obtienen la función generadora de momentos, la derivan con respecto de t, la función generadora de momentos, que es lo mismo que la derivada con respecto de t de la esperanza de e a la t por s, valuada en t igual a 0, y listo. Técnicamente obtendrían exactamente lo mismo. Y de hecho, un paso más rápido, pues es mejor obtener la función Profe, yo generadora de tengo una momentos. pequeña duda. ¿Mandé? Yo tenía una duda, pero si quiere, terminamos y ahorita. Ok. La función generadora de momentos la obtienen y simplemente vuelven a derivar, obtienen el segundo momento y ya pueden obtener esperanza, segundo momento y varianza con un solo cálculo. Yo prefiero derivar una o dos veces a tener que obtener un segundo momento y luego tener que hacer álgebra para obtener la varianza. ¿Sí? Cualquiera de las tres, para mí, es válida. Si alguno encuentra otra manera incluso de obtener la esperanza, qué mejor, ¿no? Así que no habría ningún problema por cualquiera de ellas. ¿Cuál es tu duda, Lugo? Ah, ¿no es que metió la suma que va de n igual a 1 hasta infinito? ¿En dónde? Bueno, ¿En dónde? ¿En el en, paso, en la 2? en la 2, ajá. Ajá. Es que bueno, yo vi unos videos de Luis Rincón donde explica eso. Uh-huh. Y igual ahorita me quedé, o sea, esa n y todo esto de aquí, esa suma es porque son el número de reclamos, ¿verdad? ¿O es respecto al tiempo? ¿Por eso lo hace así? No, es porque es el número de reclamos. De reclamos, ¿verdad? Sí. Sí, o sea, todas las n's que uso aquí Ujú, son el número de reclamos. de reclamos. Ok. Entonces, pero esa la mete porque, o sea, condiciona a los montos, que es las YJ, con el número de reclamos, ¿no? Por eso va de 1 hasta infinito. Bueno, que pues no hay infinitos reclamos, pero... Exacto, exacto. Ok. Es porque yo estoy metiendo a la hora de que... A ver, déjame cambiarte el color para que
A la hora de que yo meto esta condicional, yo tengo que meter esta probabilidad de n, y por esta probabilidad de n, que significa que estoy condicionando mi variable aleatoria, yo necesito sumar sobre mis reclamos que me van a dar cierta esperanza. Es como si yo te dijera, el monto esperado es 10. Ajá, sí, pero ese 10 se puede obtener de n maneras. Ese 10 se puede obtener con 2 reclamos de 5 más 5, con 3 reclamos de 4 más 3 más 3, con 10 reclamos de 1 más 1 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, esta n es la 1, esta es la 2, esta es la 3 y así sucesivamente. Por eso sumo sobre n. Es el número de veces que yo la puedo obtener. Al Sí, ya final, dentro queda lo de los reclamos. efectivamente, estas dos sumas se pueden ver como una matriz, ¿sí? En donde van a tener ustedes la y acá, la n acá, en la parte de abajo, y entonces hagan de cuenta que su y va a ser, su s, al final, su s va a ser 1, 2, 3, 4. Ajá, pero la n está de este lado. ¿De cuántas maneras se pueden obtener? ¿Sí? Una S de 1 se puede obtener, bueno, ahí sí hay sola de una manera. Una S de 2 se puede obtener de 2 maneras. Una S de 3 de 4 maneras. Una S de 4 y así sucesivamente. ¿Sí? Siempre una doble suma representa una matriz. ¿Sí? Sí, profe. Que tienen que sumar sobre esta y sobre esta. ¿Sí? Sí, ya quedó muy claro, profe. Nada más era eso, ya como para ya entenderlo ya bien estructurado, no nada más el álgebra. Va, gracias. Perfecto, perfecto. Ok, pues bueno, después de esa pregunta, hay otra parte que me interesa bastante del libro. Para obtener el segundo momento que es igual a la esperanza de n, multiplicado por el segundo momento de y, más la esperanza de n por n menos 1, multiplicado por el primer momento de y al cuadrado, Luis Rincón propone, aquí como pueden ver en el número 2, condicionar nuevamente sobre el valor de n. A ver, ¿alguien ya tiene esa demostración Eso sí, explicada? pero, o sea, cuando hace la suma igual de 1 hasta n de y, j, por ejemplo, ahí al cuadrado, ahí ya me perdí un poquito. Ok, correcto. La vamos a ver sin duda. ¿Alguien más resolvió? Yo sí vi, profe, y hago algo así como de matrices, o sea, como que las descompongo. Uno le llamo YJ y el otro le llamo YK. Y entonces hago así, bueno, hice así como un gráfico de multiplicación de matrices. Y ya ahí fue cuando me empezó a salir. O sea, ya empecé a ver por qué pasaba lo que viene en la demostración. Ok. ¿Alguien más? Ok. Efectivamente, esta demostración se mete con matrices. Digo, aquí Luis Rincón la hizo otra vez en 4 renglones. O sea, 4 o 5 renglones. La realidad es que no es así. Te llevas más, te llevas casi una hoja. El único truco, justamente donde tal vez la mayoría se detuvo, es justamente qué ocurre cuando yo tengo una suma hasta una variable n de yj y eso lo elevo al cuadrado. ¿Qué ocurre eso? Bueno, pues cuando yo tengo una suma así y la elevo al cuadrado, eso por fórmula, yo la puedo, eso es una matriz, ¿sí? Y esa matriz, lo que me está diciendo esta n, ajá, a ver, se los voy a decir de manera rápida, pero quiero que ustedes lo resuelvan. Ajá, cuando yo tengo este tipo de... Este tipo de expresiones, una suma de y todo al cuadrado,
Eso se puede ver expresado como una matriz. Que es lo que tiene Luis Rincón aquí. A ver. Y Luis Rincón, hay otras maneras de descomponerlas, pero esta sumita, en términos generales, se puede descomponer de dos maneras, como la suma de la y que tengan más la suma de la y de filas por la y de columnas. ¿Sí? Perdón, así. Pero ahora este está dentro. Esta descomposición lo que hace, y aquí limita, dice, J no debe ser igual a I. ¿Sí? Mi suma va a correr en todo, a excepción de cuando J sea igual a I. ¿Qué es lo que hace Luis Rincón cuando dice que a mí no me interesa cuando J es igual a I? Porque eso ya la traigo, ¿no, profe? Es la que está al ladito, la de YJ al cuadrado. ¿Cómo? O sea, esa cuando J es diferente de ahí, son todos los que, como los que son iguales, ¿no? Entonces, por eso es el YJ al cuadrado, ¿no? O sea, es la otra parte que está ahí, ¿no? Ay, no. No, creo que no. 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 Chequen la ecuación. Quiero que lo entiendan en términos generales ahorita. ¿Qué significa eso? Pues es como un polinomio al cuadrado, ¿no? Y como dice Juanma, todos los que son, si vamos a multiplicar, supongamos 3 variables A, B, C por A, B, C, pues nos van a salir los cuadrados que son los que quedaron del lado izquierdo y los demás van a salir los que son multiplicados, por ejemplo, A por B y A por C y así. En algunos lados nos van a dar 2A por B o 2A por C y eso, pero como eso no influye en la esperanza porque es un escalar, no influye en la esperanza de lo que aquí tenemos YJ por YK. Ok. ¿Y tiene sentido lo que dije o no? Sí, tiene que ver. Solamente eso aterrízalo de manera matricial. ¿Sí? Tú aquí tienes una suma elevada al cuadrado. Es esta, la primerita que tienes. ¿Cómo la puedes resolver? Él te dice, bueno, mete el cuadrado en la variable, pero esto lo que hace justamente es lo que tú me estás diciendo en un producto. Te da A por B, B por C, y así, y A por C, y así sucesivamente, estos. Sí, para obtener una al cuadrado tenemos que hacer la matriz por la transpuesta para que nos den al cuadrado. Exacto. Estos están acá, ¿sí? Y estos que son al cuadrado son justamente estos, A, B, C y C. Esto, si se dan cuenta, sería como una cuadrada. Esto es en términos muy, muy generales, ¿eh? Solo quiero que entiendan el contexto. Y esta parte estaría acá. Entonces, cuando yo tengo una matriz donde tengo A, B, C, a ver, aquí creo que ya los enredé cuando lo hice cruzado. No hay bronca, lo volvemos a escribir. La suma de y cuadrada más la suma de y j por yk, si quieren le ponemos k, cuando k es diferente de j. Si yo tengo una matriz, donde yo tengo A, B y C, y A, B y C, este sería A por A. Supónganlo así ahorita. Este sería A por B, este sería A por C, este sería B por A, B por B, B por C, C por A, C por B,
y C por C. Perfecto. Así quedaría su matriz. Si yo tengo algo elevado al cuadrado, cuando yo tengo, a ver, estos, este y este, es decir, un A por A, yo lo podría poner como A cuadrado. Un B por B, yo lo podría poner como B cuadrada. Y un C por C, yo lo podría poner como, C cuadrada. Esta parte, es decir, esta parte, es esta parte. ¿Cómo se le llama a eso en una matriz? La diagonal. Exactamente. La diagonal de la matriz. ¿Sí? Y lo que yo tengo de otro lado, que es este lado, pues son esta y esta. Las cuales son B por A. Podríamos ponerlo como B por A. C por A. Podríamos ponerlo como C por A. Y así sucesivamente hasta llegar al B por C. Podríamos ponerlo como B por C. ¿No? Yo, si se fijan, en este simple tramo, yo estaría multiplicando todas. Es la misma que yo me pongo acá arriba, a lo que quiere que llegue el señor Luis Rincón. Pero aquí me restringe y me dice, a excepción de las que son iguales. Cuando K y J son iguales, pues esa es la diagonal, ¿no? Esta sería 1 y este sería 1. Este sería 2 y este sería 2, este sería 3 y este sería 3. Así que cuando a mí me dan un 3,3, si J y K son iguales, esto sería un C, C. Si a mí me dan un 2,2, esto sería un B, B. Un 1,1, cuando K y J también son iguales, esto sería un A, A. Entonces me dice... Estaría haciendo doble vez, ¿no? O sea, exactamente. Y otra vez toda la diagonal. Efectivamente. Entonces, la parte que está en verde es como la parte principal. Esa parte que está en verde a mí me va a sumar toda la matriz. Pero lo que me dice, en el rango de suma, me dice, exceptúa todos los que son K igual a J. Todos los que son iguales. Eso exceptúa la diagonal. ¿Sí? Entonces, ¿qué me falta? Bueno, pues la diagonal ya yo sé que la puedo representar como lo que está escrito en rojo. Es por eso que se fijan que la matriz la parte como en todo lo que no es diagonal y la parte de la diagonal. Sí. ¿Hay alguna duda de esa partición? No. ¿Alguien ya lo había visto de esta manera? Sí, yo lo vi, pero no lo había entendido muy bien y ya con esto ya. O sea, es que no entendía por qué. Profe, ¿por qué tenemos que sumar la YJ cuadrada? Si nada más tuviéramos el YJ por el YK, pues ya tendríamos toda la matriz. O sea, ¿por qué es necesario poner la cuadrada? Porque el YK por el YJ te estarías regresando a lo primerito, brother. Oh, sí. O sea, no estarías descomponiendo nada. Y ese es un valor que no puedes como determinar. Sí, es para poder ya sacar el segundo momento, ¿no? Con el YJ cuadrado. Okay. Miguel Pizano, es más o menos lo que tú decías, ¿no? Sí, no lo había pensado como matrices, pero pues sí tiene sentido, pero yo lo vi así como una multiplicación de dos polinomios y pues sí, también tenía sentido. Ok. Cuando ustedes vean una doble suma, ya sea que ustedes vean, algo como, espérenme tantito, listo. Ya sea que ustedes vean algo como esto, la suma de la suma, o que vean algo como esto, la suma de una variable al cuadrado, esto siempre va a representar una matriz. ¿Por qué este va a representar una matriz? Bueno, porque la primera suma me está diciendo que corre sobre estas J, y cuando termine de correr sobre cada una de esas tiene diferente resultado. Tiene I, por ejemplo. Y esa tiene que correr sobre la I. Siempre representa una matriz. Y cuando ustedes vean la suma de una variable elevada al cuadrado, ese no siempre representa una matriz, pero pueden verla como una.
y la pueden dividir entre la matriz normal y exceptuar su diagonal. Que esto justamente es lo que hace el señor Luis Rincón. Así que como consejo vean eso como matriz, porque este tipo de demostraciones son muy comunes en teoría del riesgo, muy, muy, muy comunes. Casi todo lo ven como matriz. Lo que significa una matriz de manera financiera o de manera en teoría del riesgo es que no hay una sola manera, grábense eso, nota. Una matriz significa que no es que haya una sola manera de obtener un resultado, ¿sí? O que existen varias maneras de obtener un resultado, ¿sí? El resultado de, por ejemplo, si ustedes tienen una variable aleatoria X, y esa variable aleatoria puede tomar valores en el campo 1, 2 y 3, eso yo lo puedo representar muy sencillo, ¿no? O sea, ¿cuál es la probabilidad de obtener 1? ¿Cuál es la probabilidad de obtener 2? ¿Y cuál es la probabilidad de obtener 3? Saco mi funcioncita de X, y simplemente pongo la probabilidad de que X sea igual a 1, la probabilidad de X sea igual a 2 y la probabilidad de que X sea igual a 3. Y listo, se acabó. Pero ¿qué ocurre si yo les digo hay otra variable que influye en el valor? Eso significa que no hay una sola manera de obtener el 1, el 2 o el 3. Por ejemplo, en dados, pues sí, solo hay una manera de obtener el 1, de obtener el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, no hay de otra. Pero, por ejemplo, ya cuando hacen dado con 2 dados, si ustedes, el campo muestral fuese la X otra vez, ustedes saben que va del 1 hasta el 12. Eso es algo matricial, porque ustedes van a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, pero para el 5, ahora como que le meten otro eje, y no solo hay una sola manera de obtener. Ustedes pueden sumar 1 más 4, 2 más 3, o el 3 más 2, o el 4 más el 1, ¿sí? Siendo este el dado A y este el dado B. Eso es lo que significa una matriz de manera práctica, que existen varias maneras de obtener un resultado. Entonces, si ustedes lo llevan a siniestros, toda esta parte matemática, ustedes lo llevan a un siniestro, un siniestro les puede, una póliza anual. ¿Qué significa una póliza anual? Bueno, todo lo que una aseguradora le va a pagar a una persona en un año, pues puede ser que le pague 200 pesos. Pero esos 200 pesos pueden ser porque tuvo un choque de 150 y un choque de 50. Y yo tendría que multiplicarlo por la probabilidad de que tuvo 2 choques. O puede ser que tuvo un solo choque de 200 pesos y eso tengo que multiplicarlo pues por la probabilidad de que haya tenido solo un choque. ¿Sí? Hay N formas de obtener esos 200 pesos con uno o N choques y siempre se tiene que obviamente multiplicar pues por la probabilidad de que eso suceda. Cada uno tiene una probabilidad diferente. Ese principio, yo digo que ese principio es el más difícil de entender de probar. Porque ese principio es lo que nos va a llevar a unas cosas que se llaman matrices estocásticas. ¿Alguien ha leído algo acerca de qué es una matriz estocástica? ¿No, nadie? No. Bueno, pues vamos a ver un tipo de matrices, donde hagan de cuenta que va a estar así. A, B, C, A, B, C. La probabilidad se llaman estados. ¿Son las que se utilizan para las cadenas de Markov? Efectivamente. Una matriz estocástica significa que la suma de cada una de las filas, no las columnas, de los renglones, pues, las filas, tiene que dar 1. No importa si de manera vertical, es decir, las columnas dan 1, eso no importa, ¿sí? Pero estas, de manera horizontal, sí tienen que dar 1, forzoso. Por ejemplo, si ustedes tienen una matriz de 2 por 2, de alfa y beta,
de los parámetros de la gama. Y ustedes tienen, pues este es 1, 0, 1, 0. ¿Esto es una matriz estocástica? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque suma 1 en las filas. Efectivamente, porque aquí suma 1 y porque aquí suma 1. A pesar de que si yo hago esto, de manera vertical no lo suma. ¿Sí? Este tipo de matrices se utilizan con unas cosas que se llaman estados. Ajá. El estado alfa a el estado beta. Y vamos a suponer que la matriz cambia. Sí, esos no son sus valores. Vamos a suponer que es 0.5 y 0.5 y 0.1 y 0.9. ¿Qué significa? Ah, bueno, de alfa a alfa, es decir, que se quede en el mismo estado, la probabilidad es 0.5. ¿Sí? De alfa, yo inicio en alfa y que vaya a beta, la probabilidad es 0.5, es decir, de alfa a beta es 0.5. Si yo inicio en beta, ir a alfa es 0.1. Así que de aquí para acá, la probabilidad es 0.1. Y de beta a beta, si yo inicio en beta y que me quede en beta, la probabilidad es 0.9. Un ejemplo, tener siniestros en el año. Vamos a suponer que hablamos de 1 o 1. No queremos ver el número de eventos, ¿sí? El alfa es, no tuvo siniestro. Y el beta es tuvo siniestro. ¿Cuál es la probabilidad de que yo haya iniciado el año? Sí, porque no necesariamente yo contrato la póliza a inicio del año, puedo contratarla a mediados del año. Si ya tuvo siniestro, ¿cuál es la probabilidad de que vuelva a tener un siniestro? 0.5. Si ya tuve siniestro, ¿cuál es la probabilidad de que ya no tenga siniestros? 0.5. Si conviene el año y no he tenido siniestros, ¿cuál es la probabilidad de que siga sin siniestro, es decir, regrese a beta? 0.9. Profe, como que tapó el micrófono o algo así. Ay, perdónenme. ¿Hasta dónde me escucharon? No sé si se escuchaba, pero mal. Ah, perdón. Bueno, a eso me refería. Les estaba dando un ejemplo de alfa a beta. No sé, a lo mejor, normalmente este tipo de estados representan tiempo. Ajá. Otro ejemplo puede ser el clima del día, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que alfa, el siguiente estado, vamos a suponer que tenemos otra matriz de soleado y lluvioso. Soleado y lluvioso, ¿sí? Lo que va a significar este estado es soleado y lluvioso es la probabilidad de que hoy empiece de una manera, ¿cómo va a estar mañana? ¿Sí? Ah, bueno, pues vamos a poner que este es 0.8 y este es 0.2 y que este es 0.1 y que este es 0.9. Cumple que es una matriz estocástica, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que hoy esté soleado y mañana amanezca soleado, ¿cuál es? Punto 8. Exactamente. Entonces, de soleado a soleado, 0.8. La probabilidad de que hoy amanezca soleado y mañana amanezca lluvioso, ¿cuál es? Punto 2. Efectivamente, 0.2. La probabilidad de que hoy amanezca lluvioso y mañana soleado, Punto 1. exacto. Y la probabilidad de que hoy amanezca lluvioso y mañana también amanezca lluvioso es 0.9. ¿Sí? A esto se les llaman diagramas estocásticos. ¿Sí? Y el diagrama estocástico es muy servil y muy viable en la parte de teorías del riesgo.
¿Por qué? Porque si se fijan, la cualidad que tienen es que no dependen de eventos pasados. ¿Sí? No interesa si hace 3 meses estuvo soleado o lluvioso. Solamente me interesa el evento inmediato pasado. No interesa si hace 5 años estuve chocando y chocando y chocando. Es totalmente independiente. Es por eso que estas cosas sirven mucho. Esto ya es un poquito de teoría estocástica. Ajá. Y a estas cosas hubo un señor en 1847 llamado Henry Markov que les dio una terminología y les dio un uso más exhaustivo. Y él creó sus cadenas de Markov. Ya después, tal vez uno de los temas finales de esto sea enseñarles a usar cadenas de Markov para modelar siniestros, pero por ahora solamente me interesa que entiendan desde dónde viene una condición, una condicional, y cómo de una sola condicional yo me puedo ir con puros cálculos, pasando por un poquito de prueba básica, un poquito de condicionales, funciones generadoras de momento y productos matriciales. Yo me puedo ir hasta una matriz estocástica. ¿Sí? Esa es la idea. Yo quería que comprendieran cómo es que todo está conectado. Y bueno, pues principalmente que entendieran estas demostraciones. Ya entendieron la de la esperanza. Me interesa ahora que entiendan la de la varianza. ¿Sí? El segundo momento. Ya entendiendo esperanza y segundo momento, ya tienen la de la varianza. Por favor, el día de mañana vamos a resolver el segundo momento a detalle, con este mismo detalle, no como viene Luis Rincón, sino con estos mismos detalles de ir desarrollando paso por paso y qué significa cada una de las expresiones. Mañana voy a resolver el segundo momento. Por favor, pongan atención al segundo momento y dense la tarea de resolverlo antes de que yo lo haga. ¿Sí? Que sepan de dónde sale cada una de las ecuaciones que se saca Luis Rincón así de la nada. ¿Vale? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. ¿Queda alguna duda sobre lo de hoy? No. No. Excelente. Pues entonces por hoy es todo. Cualquier cosa, estoy a la orden, ¿vale? Sí, profe. Nos vemos. Gracias, nos vemos. Gracias. Gracias, profe. Bye. Buen día. Estamos, profe.